Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas va noches. todo? Bueno, espero, me imagino muy contentos. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches. Ah, perfecto. Probé si estaba como anfitriona para poder compartir el Power. Bueno, estamos todavía temprano, pero en unos minutos ya comenzamos. ¿Pudieron charlar con Mariano todo el tema del coloquio para el 14? Sí, yo justo le he mandado el mail me dijo que le mandemos un mail con el tema elegido. Perfecto, perfecto. ¿Había dado alguna fecha para mandarle el mail? Porque yo todavía no me decidí del todo. No, en realidad es un estimativo, por supuesto, para estar al tanto de los temas que va a abordar cada uno, pero lo pueden enviar en el transcurso de los últimos días, no hay una fecha límite. Ah, bueno, gracias. Va a ser un miércoles, así que si para el lunes 12 ya lo tienen decidido, espero que sí, ya lo pueden enviar. Una consulta. ¿El horario cuál va a ser al final? ¿Se va a dividir en días o va a ser No antes está la todavía clase? No tenemos todavía determinado eso, si va a ser un poquito más temprano, si comenzamos en el horario de clase, pero bueno, en lo que haga al horario de la clase seguro que sí, tal vez lo coordinemos para un poquito más temprano. Obviamente, bueno, va a ser siempre que ustedes puedan también, teniendo en cuenta que cursan otras materias, vamos a ver cómo están también para esas fechas en relación a los exámenes que rindan o cuestiones laborales. Por supuesto, todo se tiene en cuenta a la hora de determinar un horario más temprano, si así lo disponemos, así que quédense tranquilos. Gracias, profe. No, por favor. Profe, y prácticamente lo que es una breve exposición de 10 minutos y nos hacen alguna pregunta y listo. Exactamente, sí, la idea es compartir un tema específico, vamos a realizar unas pequeñas consideraciones al respecto. La idea, como siempre charlamos, es compartir el tema que a ustedes más les hubiera interesado y de esa forma, bueno, dedicarle unos minutos al enriquecimiento mutuo, esa es la idea. Así que sí, 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 va a ser por ahí. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, aguardamos un minutito más y comenzamos. Nos queda la clase de hoy y la del próximo lunes con Mariano. Hoy vamos a abordar derecho medioambiental, vamos a hacer una introducción a la protección internacional del medio ambiente específicamente, y con Mariano van a terminar el día lunes los espacios marítimos, todo lo pendiente y relacionado a derecho del mar. ¿Alguna otra duda, consulta? Mientras tanto, ¿pudieron todos acceder al problema? Lo había cargado el mismo miércoles, pero no se podía ver hasta que pude encontrar la forma de activarlo. Así que todos tienen acceso, ¿todo correcto? Sí, Sí, en ese sentido ya está público. Perfecto. yo encontré en internet que le iba a preguntar en el grupo si estaba bien, las lecturas que usted propuso de Farinela, puede ser que estén en una página Ujú. de la cátedra. Exactamente, sí, están allí, están todas Ah, cargadas. entonces es eso, es. Bien, gracias. Ahora voy a subir al campus porque creo que no están, para que tengan el fallo específico de las pesquerías, que este es importante para la resolución de nuestro problema. No, está la bibliografía general, así que se los voy a compartir.
Bueno. Captura de pantalla de los presentes, como siempre, perfecto. Y comenzamos. ¿Alguien me había hecho una pregunta? Bien, Ignacio. ¿Están viendo la pantalla correctamente? Sí, se ve bien, profe. Sí, bien. Perfecto. ¿Me escuchan bien todo? Cualquier cosa me avisan y abordamos si se corta un poquito o qué está sucediendo. Bien. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy, sí, a hablar específicamente en materia de Derecho Internacional Ambiental. Bueno, como siempre vamos a hablar de la conceptualización específica, cómo ha surgido, ¿sí? Todo lo que hace al marco de protección del derecho ambiental, en base a lo que ello significa, las características que implican, cómo ha evolucionado y de allí el rol fundamental que tiene hoy en día para la protección de nuestro planeta, en base a bueno, los desastres naturales que se han sucedido a lo largo del tiempo, y las consecuencias que las mismas han de generar para la comunidad internacional en su conjunto, ¿sí? Y siempre en un marco de mayor vulnerabilidad para determinadas sociedades, con todas las connotaciones que ello implican en consecuencia. Porque si bien tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, los problemas vinculados con el medio ambiente no son nuevos, ¿sí? Como tal, la preocupación por su protección, en este marco sí tenemos que considerar que ha sido relativamente contemporánea, reciente, posterior, ¿sí? Bastante más posterior a la creación de la Organización de Naciones Unidas como tal, donde el rol de las ciencias ha tenido, bueno, un protagonismo fundamental y la necesidad de, más que nada, de proyección del incremento, ¿no? Del impacto adverso que significa, más que nada pensemos en lo que fue la revolución industrial, la evolución de la tecnología, del propio comercio, del consumismo, y cómo ello ha ido justamente afectando el medio ambiente y la necesidad de protección en consecuencia, frente a las catástrofes que todos conocemos y que se van sucediendo. Vamos a hablar de lo que significa el cambio climático, su impacto y cómo afecta justamente a la comunidad internacional en su conjunto. Bueno, en este aspecto lo primero que tenemos que ver es que en el ámbito del derecho internacional las primeras respuestas, ¿sí?, ante tales preocupaciones podemos tenerlas a fines del siglo XVIII, dirigidas particularmente en este caso a tener problemas que están vinculados a la protección sectorial de determinados recursos naturales. Este es el primer rol que se le dio en materia de protección. ¿A qué hacemos referencia? Recursos naturales compartidos por los estados, un poco estuvimos hablando de estos puntos específicos cuando hablamos de la responsabilidad sine delito, de la responsabilidad internacional de los estados por aquellos actos que no se encuentran prohibidos por el derecho internacional, pero que sin embargo pueden justamente generar responsabilidad internacional frente al acaecimiento de algún tipo de daño. Recuerdan que charlamos en materia de daños transfronterizos, con todo lo que ello justamente significaba. Bueno, dentro de este rol hablamos también específicamente en materia de las especies amenazadas por la caza furtiva. Acá retomamos, ¿sí?, en materia de evolución, lo que venimos charlando sobre derecho del mar, como también, bueno, estimo lo han visto con Mariano la clase pasada, él iba a hablar justamente de la zona económica exclusiva, en el marco de lo que nosotros estuvimos trabajando, bueno, cómo fue necesario justamente que los estados también regularan en esta materia en sus inicios, a efectos de, bueno, no solo proteger los recursos que se encontraban dentro de sus zonas específicas, donde podían ejercer derechos de soberanía, derechos específicos en materia de pesca, sino también lo que hace a la conservación de las especies como tal y la necesidad de su protección en consecuencia en este marco, justamente para evitar la depredación del recurso como tal, ¿sí?, que justamente existía
y de allí las consecuencias que se generaban, no solamente para la economía de un Estado, por supuesto, sino en materia del recurso y lo que significa para el medio ambiente en consecuencia. Bueno, de allí que justamente también se procediera a la protección de especies de flora y fauna silvestres, que, bueno, justamente también lamentablemente procedieron a ser arrasadas. Acá tenemos que hablar de un momento histórico, donde, bueno, cada vez tuvieron un mayor grado de pertinencia a los laboratorios, el uso que supuestamente se le daba de las plantaciones medicinales, en lo que luego ello se transformó, y más que nada el marco de deforestación que existió. Ese es el principal punto que dio paso a la protección, ¿sí?, de la flora y fauna como tal. Bueno, cuando vamos a un concepto en este marco, ¿sí?, de qué hablamos justamente, o qué entendemos por derecho internacional del medio ambiente, bueno, justamente hacemos referencia al corpus jurídico, ¿sí?, que regula el desarrollo de la actividad humana y la explotación de los recursos naturales del planeta mediante el respeto del medio humano y la preservación del equilibrio ecológico. Bueno, todo un concepto que tiene un marco de evolución, un paradigma, ¿sí?, donde, bueno, justamente implicó el corrimiento de la persona del hombre, este paradigma antropocéntrico, teniendo siempre al hombre como protagonista y a la naturaleza a su servicio. Bueno, justamente las consecuencias que hoy estamos viviendo es parte de esa connotación que por supuesto ha ido evolucionando en la necesidad de la creación de justamente una normativización, un conjunto de normas y principios, ¿sí?, del ordenamiento jurídico internacional, en este caso, que han de tener por objeto proteger al medio ambiente como tal. Bueno, de allí que el día de hoy analicemos cuáles son los alcances, cuál es el contenido, ¿sí?, de la protección del ambiente como tal. Porque, bueno, justamente este marco de protección no solo hace a los derechos y obligaciones, ¿sí?, que se encuentran enunciados en los diversos tratados internacionales, también dispuestos, tenemos principios establecidos específicamente también en el marco de la costumbre internacional, pero también acá vamos a analizar y que resulta lo trascendental, la normativización de mecanismos, ¿sí?, de control y de seguimiento en base a los, más allá de los derechos, los deberes que tienen los estados de proceder justamente a la preservación en las determinadas áreas de los recursos como tales, a efectos de que exista un desarrollo sostenible, determinadas características, determinados principios que se han ido abordando a lo largo del tiempo, pero que justamente conllevan a un objetivo dado en materia de desarrollo económico y social, y también de equidad intergeneracional. ¿A qué hacemos referencia con este concepto en particular y lo que significa? Que justamente ya no entendemos, ¿sí?, a los recursos naturales vivos y no vivos solamente en un marco de disposición para el hombre como tal, en un marco presente, sin tener una perspectiva de futuro, sino que este marco de evolución en el desarrollo de la normativa internacional en carácter medioambiental justamente ha previsto esta mirada hacia el futuro, hacia una solidaridad intergeneracional. Es decir, que los recursos, y de allí el concepto fundamental de desarrollo sostenible, que los recursos justamente han de tener que ser elaborados, tratados de tal forma en que justamente sí puedan ser aprovechados no solo por la generación presente, sino por la generación futura. De allí la sostenibilidad y la necesidad de control, ¿sí?, de este control necesario y de utilización de los mecanismos previstos, más que nada frente a lo que charlábamos, por supuesto, la creciente actividad industrial, el proceso tecnológico y estas nuevas connotaciones que se dieron a la hora de la protección de los recursos como tales. Porque tengamos en cuenta que en una primera instancia, la normativa internacional en este aspecto estaba específicamente dispuesta para la conservación de recursos naturales
tanto renovables como no renovables. Tenemos en primer lugar estos puntos específicos, estas concepciones sobre las cuales justamente se comenzaba a normativizar recursos renovables, no renovables, los límites a la explotación de los mismos, y bueno, desde allí esta primera toma de conciencia en materia medioambiental. Bueno, por supuesto con la misma evolución de la humanidad, estas cuestiones que hablamos en materia industrial, tecnológica, obviamente se dieron otro tipo de connotaciones que también requerían un marco de regularización y control. ¿De qué hablamos acá específicamente? De la contaminación en todas sus formas posibles, y la necesidad en este aspecto, vuelvo a este punto dado por la responsabilidad internacional de los estados, por actos no prohibidos, cuando hacemos referencia a la existencia de una prevención que tiene que existir, ¿sí? La existencia de una prevención antes de que se produzca el daño consecuente y la necesidad de reparación. Entonces, tenemos instancias donde ya los estados justamente irrogan la necesidad de la existencia de mecanismos, instrumentos jurídicos internacionales que prevean justamente el daño antes de que esto ocurra, y dentro de ese aspecto, bueno, si bien existen por supuesto los mecanismos de reparación correspondientes y la responsabilidad que debe existir en consecuencia del sujeto respectivo, ya en una primera instancia hablamos de prevención, que resulta fundamental en este aspecto para entender cómo se fueron dando todas estas connotaciones en materia de protección del derecho ambiental. Bueno, vamos a ver así, como siempre, la evolución histórica, cómo llegamos a la materia que rige hoy en día, los tratados regionales que existen, la importancia que conllevan en consecuencia. Espero hayan escuchado sobre el Tratado de Escazú, que es fundamental en materia de uno de los principios que vamos a abordar hoy, el principio de acceso no solo a justicia, de acceso a la información para todos los ciudadanos, en base a lo que hace al manejo de los recursos por parte de los estados, las contrataciones que realizan en consecuencia. El Tratado de Escazú, la importancia que tiene a nivel latinoamericano, es el primer tratado regional que justamente, bueno, que ha sido ratificado por la Argentina el año pasado. Ese es un lindo tema para abordar quien lo desee también en el coloquio, porque justamente trata el rol fundamental de protección de los derechos, pero desde una mirada muy interesante, dada no solo por el derecho de acceso a la justicia, por supuesto entendiendo cada uno de estos puntos como derechos humanos, esto también lo vamos a abordar en la clase del día de hoy, cómo llegamos a entender al derecho al medio ambiente como un derecho humano, con todo lo que ello por supuesto implica, así en una connotación no solo a nivel internacional, sino también interna, en el marco de cómo los estados, bueno, justamente tienen que traspolar, internalizar los tratados internacionales y de esta forma adecuar su normativa interna al cumplimiento de los mismos con todo lo que ello implica. Bueno, dentro de este marco, ello ha implicado Escazú, que es un ejemplo de índole regional, así lo ha considerado, por ejemplo, la Unión Europea en materia de protección de los derechos que implican, y de allí su importancia. Y ha nacido en Latinoamérica, fíjense qué importante. En clases anteriores también hemos charlado un poco del rol de China en Latinoamérica, lo que ha significado en materia de contratación de recursos en consecuencia, con todas las características que implican para los estados latinoamericanos, en materia de, bueno, un poquito esta cuestión que charlábamos de la reprimarización de las economías, pero más allá del rol económico que puede significar para los estados, bueno, cuáles son las consecuencias, ¿sí?, a nivel medioambiental que implica la explotación de los recursos. Así que hay mucho para abordar en este marco. Bueno, regresando un poquito y teniendo en cuenta la evolución histórica, bueno, un poco ya estuvimos charlando en este punto, los acuerdos para la protección de las especies particulares, ¿sí?, en determinadas especies de flora y fauna, también, por supuesto, de
que se encuentran en un marco de caza abusiva, de allí la necesidad de su protección. Bueno, como para darles algunos ejemplos, la preservación y protección de las focas peleteras entre el Reino Unido y los Estados Unidos, ese fue uno de los primeros tratados en firmarse en consecuencia. El convenio para el establecimiento de una comisión interamericana del atún tropical, ven, acá son especies específicas, fíjense esto que charlábamos en materia de lo que hace al derecho del mar y la necesidad de regular, obviamente en un marco de lo que significa la pesca, el convenio sobre la langosta migratoria africana, Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. Bueno, todos estos tratados específicos se han dado en 1949, 1962, 1972 el de las focas antárticas. Justamente, bueno, ¿qué era lo que se preveía? Garantizar la explotación sostenida, ¿sí?, de aquellas especies económicamente valiosas, de allí la importancia de la protección y la conservación del recurso como tal. Más que nada teniendo en cuenta, esto imagino lo han visto también el lunes, que muchas de estas especies de las que estamos hablando, muchas más de las que existen, son migratorias, ¿sí? Y están muchas veces localizadas más allá de las fronteras nacionales. ¿A qué hacemos referencia acá? No son fronteras, pero bueno, los espacios marítimos, esto seguramente lo han abordado, pero ¿qué es lo que sucede cuando estamos en el alta mar? Bueno, acá hay regulaciones específicas en ese aspecto, y la necesidad de conservación de los recursos igualmente, porque justamente la depredación es lo que quiere evitarse. Lo mismo en materia de protección a la flora y la fauna en general, hay varios recursos en consecuencia. La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, esta es del año 1972, también tiene características muy importantes en lo que hace, por supuesto, a la deforestación, que pensemos en la deforestación y conlleva a especies animales también absolutamente involucradas. De allí la necesidad y objeto de preservación. También en su momento, por supuesto, estuvo la regulación pertinente en materia de objeto de protección de recursos naturales no vivos. Acá, ¿a qué hacemos referencia? Específicamente a todas aquellas cláusulas que los estados han celebrado en consecuencia, así que lo podían hacer en un marco bilateral o de índole multilateral. Acá pensemos nuevamente en la contaminación transfronteriza de las aguas y justamente la necesidad de que un Estado pueda proteger, ¿sí?, la calidad del agua, siempre que cuente con la cooperación del Estado vecino en consecuencia. Bueno, de allí esta necesidad justamente de empezar a regularizar todas estas cuestiones. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, fíjense, estamos hablando de década del 60, década del 70, tenemos los primeros indicios de tratados, ya sea de índole bilateral la mayoría, algunos de índole multilateral, pero en realidad hablamos de regulaciones internacionales ambientales que carecen de principios comunes. Fíjense que aún no hablamos de una normativa regulatoria que podamos considerar una norma dispositiva, imperativa, más que nada, o la existencia de estructuras institucionales, ¿sí?, que coordinen esfuerzos, en este caso, para poder crear un marco de normativa que sea común. Bueno, de allí que tenemos entonces el rol fundamental de la Organización de Naciones Unidas un poquito más adelante, pero donde se comienza con bueno, estos primeros intentos de elaboración de instrumentos jurídicos que procedan, ¿sí?, a establecer principios comunes para la comunidad internacional en su conjunto, y de allí la importancia de atención por parte de todos los estados que integran dicha comunidad. Bueno, esto no se dio porque justamente los estados fueran todos buenos y dijeran de un día para el otro vamos a proteger el medio ambiente. No, acá tenemos que tener en cuenta que desde la década, principalmente a principios de la década del 60, o sea, la crisis ambiental global que existía en ese momento era terrible y obviamente provocada por la existencia
de patrones dominantes de producción, de consumo, una falta de conciencia regulatoria, ¿sí?, que previniera los desastres que se venían produciendo en ese momento. ¿De qué estamos hablando? Bueno, por supuesto, la deforestación que existía, la pérdida de diversidad genética de los recursos bióticos. Acá hablamos específicamente en materia de flora y fauna, de flora, perdón, específicamente, extinción de las especies, ni hablar, erosión de suelos, pérdida de fertilidad, desertificación, contaminación química de la atmósfera. Bueno, ejemplos que hoy en día los vemos, no es que si bien podemos prever que muy mínimamente se han mitigado estos efectos, vamos a hablar específicamente de la Convención de París al final, pero más allá de eso, tener en cuenta que si bien se ha logrado una mínima mitigación, obviamente estos efectos se siguen sucediendo hoy en día, con todas las consecuencias que ello implican para un plazo de tiempo que no es muy lejano, o que nosotros no sé si nosotros lleguemos tal vez a ver, pero sí nuestras generaciones próximas. Yo creo que les había contado un informe que leí hace unos años donde se establecía que si los deshielos continúan en el grado en que se están produciendo, en un marco de 100 años como mucho, bueno, no, nosotros ya no vamos a llegar, pero sí nuestros nietos, tal vez. En un marco de 100 años es posible que la mitad de la provincia de Buenos Aires se encuentre bajo el agua. No es que falta tanto tiempo, fíjense que son periodos muy cortos. Bueno, de allí que justamente la comunidad científica en este marco comenzara a cuestionar estos paradigmas basados en la existencia de, bueno, más que nada cuando hablamos, o sea, el rol industrial, ¿no?, que existe, los patrones dominantes de producción y el impacto que genera en el medio ambiente. Les doy un pequeño ejemplo personal, pero que habla un poco de esto. Yo, además de, bueno, de la especialización que hice, estudio chino mandarín, el idioma. Y mi profesora es china, ella nació en Beijing, y cuando le preguntamos una vez qué era lo que más le gustaba de la Argentina, ella nos dijo que era el cielo azul que tenía la Argentina. Y uno lo ve dentro de un marco romántico, dice, bueno, qué lindo lo que significa, qué pensará. Bueno, cuando yo estuve en China, uno vive como si fuera en una especie de neblina constante. El cielo, como nosotros lo vemos, azul, con esa tonalidad, en China no existe, y tiene que ver con el grado de contaminación. Y yo fui en una época donde comenzaba la primavera, donde, o sea, encima los grados de contaminación que existían no eran aún tan elevados, pero en el invierno, y con el uso del carbón que tiene China aún, fíjense estas connotaciones a nivel, por un lado, tecnológico, y el uso del carbón que sigue existiendo en un grado muy grande en diversas zonas de China, implican que justamente la contaminación que exista sea tal que los ciudadanos muchas veces antes de salir de sus hogares, tienen que escuchar el grado de smog, de contaminación que existe en el ambiente, y si están en condiciones o no de salir. La verdad que parece de película, pero es la realidad. El hecho de Profe, los barbijos, que bueno, ¿sí? yo soy de un pueblo muy chiquito y en verano las estrellas se ven muy nítidas. Y ha ido gente de Buenos Aires diciendo que nunca las había visto así. Bueno, y fíjate, y no nos tenemos Se que ir ven al perfectas, otro lado del todas. mundo. Sí, Sí. Fíjate que justamente esto, bueno, Buenos Aires ni hablar lo que significa, ¿no? Pero sí, tal cual, Dalma, algo que para uno es común, es corriente, en realidad no sucede en muchos estados o ciudades, en ciudades de nuestra propia Argentina, es así. El hecho del propio barbijo, el hecho de los barbijos, para nosotros hoy en día ya es algo común la utilización de barbijo. Pero allá
yo iba caminando y la gente que la utilización de barbijo ya era totalmente común. Entonces, más allá de hablar de las connotaciones, de las consecuencias para el medio ambiente, pensemos también en las repercusiones que se generan para la salud. Y bueno, con todo lo que ello significa también pienso un poco en lo que fue la pandemia, más allá de todas las connotaciones que se dan, de cuál fue el origen de la pandemia, lo que sucedió, no sucedió. Yo no considero que esta sea la última vez que se pueda proceder, o sea, se pueda suceder, más allá del origen que haya tenido, pero el grado de contaminación que existen, las repercusiones en el medio ambiente, justamente pueden generar que este tipo de enfermedades y su expansión sea mucho más común de lo que pensamos a la hora del resguardo que tengamos que tener. Lamentablemente va a ser así. Bueno, regresando un poquito y hablando entonces de esta necesidad por parte de los estados de mitigar entonces justamente las consecuencias que se venían generando, es que se da lo que conocemos como el informe del Club de Roma, ¿sí? Su primer informe, titulado Los límites del crecimiento, fue publicado en el año 1972 y fue considerado uno de los documentos, en este caso, más influyentes para establecer esta alarma ambiental contemporánea que se venía viviendo, ya se venía así instalando como tal. Unos años anteriores, ya en el año 68 en este caso, a instancias del Consejo Económico y Social, ¿sí? de la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas ya decide convocar a una conferencia sobre medio humano para el mismo año, para el año 1972. ¿Para qué en este caso? A los fines de proporcionar un marco para el examen global de los problemas del medio humano dentro de las Naciones Unidas. Por lo menos los estados empezaron a trabajar, ¿sí? En materia de lo que hace a los riesgos que significaban continuar en este grado de acciones con la contaminación, la deforestación, bueno, todas estas características que se venían dando, y de allí la necesidad de llamar la atención de los gobiernos y de la opinión pública, por supuesto, sobre la importancia y la urgencia de bueno, estas cuestiones que debían resolverse mediante cooperación y acuerdos internacionales continentes de la comunidad internacional, que justamente contuviera a la mayor cantidad de estados en consecuencia. De allí, vieron cuando hablábamos hace poquito del rol de Trump, lo que significó en este momento, creo que lo tratamos en materia de responsabilidad internacional, creo que charlamos al respecto, la necesidad de que las grandes potencias, justamente, que son más de las veces las principales contaminantes, se obliguen en base a este tipo de convenciones. Bueno, justamente tiene que ver con esto. Si no tenemos a los grandes productores en materia tecnológica, en materia industrial, comprometidos, ¿sí? En realidad los estados dictan las regulaciones para que las empresas, o sea, nacionales, sus empresas nacionales, actúen en consecuencia y procedan a la implementación de medidas específicas que impliquen un control. Bueno, hoy hablamos en día de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, y de allí la responsabilidad que se le inculca a los estados en consecuencia en cumplir con cada una de estas pautas, de estas regulaciones que se establecen en estos tratados internacionales, y de allí el deber entonces de responder si así no lo hicieran, pero paso anterior, como siempre hablamos, la prevención, el deber de justamente comprometerse a reducir los niveles de contaminación que existen, y de esta forma, bueno, mitigar, minimizar en lo mayor que se pueda las consecuencias que implican para el medio ambiente, y en este marco para la propia humanidad, ¿sí? Porque pensemos que, o sea, los grados de contaminación, estas cuestiones que hablábamos, el calentamiento global, los deshielos, las deforestaciones, estas consecuencias que implican en tener, bueno, zonas totalmente desérticas o inundaciones de una envergadura tal que hacen que comunidades, ¿sí? Pierdan su hogar.
cuando hablamos de las inundaciones que se suceden en grados exponenciales, las mismas noticias plantean que no existen, no han existido en tal envergadura o no se han dado de esta forma, bueno, justamente tienen que ver por el cambio climático como tal. Y fíjense que las comunidades o la parte de la población que es más vulnerable, ¿sí? La de menos recursos, es la que sufre estas consecuencias. Ahora, las regalías que generan las empresas en este aspecto, las grandes potencias con las explotaciones de los recursos que se hacen, no son específicamente, o sea, las regalías que se obtienen no van, obviamente y lamentablemente, a un marco de repartición igual. Y de allí tampoco las consecuencias, ¿sí? Los daños que se generan, que justamente lamentablemente afectan a la parte de la población más vulnerable. Entonces, bueno, de allí la necesidad de toma de conciencia y el rol fundamental que tuvo en ese momento la Declaración de Estocolmo del año 1972. ¿Por qué? En primer lugar, estuvo dado por el gran nivel de participación, ¿sí? De los estados en dicha conferencia, principalmente porque reflejó, bueno, un poco las preocupaciones ambientales que existían en ese momento, y en consecuencia se adoptaron, por un lado, la Declaración de Estocolmo sobre medio humano y el Plan de Acción para el medio humano, la declaración y el plan de acción. O sea, en primer lugar, el compromiso por parte de los estados de comenzar a trabajar en este aspecto, en cuestiones relacionadas con la preservación del medio ambiente, y por otro lado, bueno, el plan de acción específico a la cual los estados tienen que comprometerse, ¿sí? Acá hablamos de este plan de acción, en este plan de acción específicamente, la adquisición por parte de los estados de compromisos institucionales y financieros. Acá ya hablamos de un rol activo por parte de los estados. Por supuesto, la declaración reconoció la necesidad de establecer principios comunes, ¿sí? Fue así que se adoptaron 26 principios fundamentales para alcanzar las metas allí propuestas. Bueno, un poco eso ya se los dejo a ustedes por cuestiones de tiempo para abordarlos, pero el primer principio, el más importante, es el que afirma los derechos fundamentales del hombre, la libertad, la igualdad, el disfrute de condiciones de vida adecuadas, en un medio que por supuesto le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y dentro de ese marco, ¿sí? Consecuentemente, esta obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Esto que venimos hablando en materia de solidaridad intergeneracional, lo que implica este compromiso intergeneracional. Por eso hablamos de que este principio de constituir la primera evidencia de un derecho a un medio ambiente sano, fundamental, entendido por supuesto dentro del marco de los derechos humanos, derecho del hombre a un medio ambiente sano. Justamente por eso podemos hablar de esta interdependencia que hoy existe entre la protección ambiental y los derechos humanos. Acá hablamos de un cambio de paradigma y una nueva conjugación, ¿sí? De lo que significa la protección del medio ambiente, entendiéndola en este marco como el acceso a un derecho humano, el derecho humano, ¿sí? De cada uno de nosotros de acceder a un ambiente sano. Bueno, lo que hace el plan de acción, este se compuso de 109 recomendaciones, dirigida a gobiernos, a las propias Naciones Unidas, ¿sí? A organizaciones internacionales, y fueron estructuradas en 3 categorías generales. Por un lado, el Programa Global de Evaluación del Medio Ambiente, aspectos ambientales del manejo de los recursos naturales y medidas internacionales auxiliares de la acción nacional e internacional de evaluación u ordinación. Acá ya hablamos de acciones específicas, ¿sí? Estipuladas para el establecimiento de acciones que conlleven a la protección del medio ambiente como tal y el compromiso por parte de los estados. En ese mismo año también se dispuso la resolución 2997, ¿sí? De la Asamblea General de Naciones Unidas, las disposiciones institucionales
institucionales y financieras para la cooperación internacional en lo relativo al medio ambiente, que dio nacimiento, en este caso, al Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, tal vez lo han sentido nombrar, y pertenece específicamente a que también dio nacimiento a la Secretaría de Medio Ambiente, el Fondo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente. Por eso, justamente, la Declaración de Estocolmo ha de considerarse la Carta Fundacional del Derecho Internacional Ambiental, porque es la primera que ha de establecer principios generales comunes a los cuales los Estados han de comprometerse, ¿sí? Más allá del plan de acción, por supuesto, a la hora de la preservación y de la protección del medio ambiente. Fíjense el rol fundamental que tuvo en materia de derechos humanos al establecer esta interdependencia, ¿sí? Entre la normativa medioambiental y los derechos humanos, cómo se pasa a considerar, como veníamos charlando entonces, justamente el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano, y de allí esta importancia de establecer, bueno, cuáles van a ser las agendas de las organizaciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, en materia de medio ambiente. Bueno, de allí su importancia. Bueno, antes de ir al informe Brundtland, en 1982 tenemos una nueva conferencia que se celebró otra vez en Estocolmo, ¿sí? Donde se adoptó la Carta Mundial de la Naturaleza. Acá hay siempre en un marco de ampliación de protección de derechos en materia medioambiental, y acá se proclamaron, bueno, en este aspecto, los principios de conservación del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con cómo debe guiarse y juzgarse todo acto del hombre que afecta a la naturaleza. Nuevamente tenemos un marco de principios, ¿sí? Generales que se van acrecentando y se van aplicando: el respeto a la naturaleza y a sus procesos esenciales, la no amenaza a la viabilidad genética, la protección íntegra de los ecosistemas y de los organismos. Fíjense cómo valores específicos y principios que se van estableciendo. De aquí que vayamos específicamente a un marco de lo que ha sido el desarrollo sostenible, lo que es el desarrollo sostenible. Ya nos estamos encaminando hacia este principio tan fundamental, y bueno, a partir de ahora, cómo hemos llegado hasta tal punto. Tenemos que acá tener en cuenta que la década del 80, ya cada vez, o sea, más allá de que existían, porque esto tenemos que un poco analizarlo, el efecto declarativo, ¿sí? De los principios, las conferencias, está todo bárbaro, pero sigue siendo un marco declarativo. O sea, ¿cómo lo llevamos a una verdadera efectividad en el marco de los estados? Y que nosotros, o sea, que se ve, que en realidad este tipo de consecuencias, de mejoras, obviamente se van a ver a largo plazo, ¿sí? O sea, el daño se produce en lo inmediato. Ahora la recuperación, como todos sabemos, lleva un plazo hacia futuro, que se da en un mediano y largo plazo. En consecuencia, no son acciones, la reparación en este aspecto, por supuesto, no es inmediata. Y de allí, entonces, este hecho de que, bueno, estas protecciones sectoriales que existían, aún todavía configuraban ser insuficientes para enfrentar, ¿sí? Este deterioro ambiental que cada vez iba en un grado de evolución mayor. Fue así, entonces, que la Asamblea General decide crear en el año 83 una comisión especial, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿sí? Que justamente en este caso tenía el mandato de proponer estrategias ambientales a largo plazo para lograr un desarrollo que bueno, durara en ese momento hasta el año 2000, y en este aspecto, bueno, fuera creciendo como tal frente a los informes que se fueran desarrollando, ¿sí? En un marco de digitalización, de evolución. Fíjense que se hace hincapié siempre en la aplicación de medidas efectivas, que no quede en un marco declarativo, porque las consecuencias a nivel medioambiental continúan siendo las mismas. De allí un informe que se dicta en ese momento, bueno, acá estamos en el informe Brundtland, la importancia que significó a partir de
el trabajo que ellos dictan, Nuestro Futuro Común, así se llamó. Fueron conceptos, ideas y recomendaciones, ¿sí?, que fueron creadas por este informe e incorporadas a el informe de perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante. Fíjense cómo estos valores fueron incorporados como tal. Y a partir de aquí, la importancia de este informe es que el mismo ha de introducir el paradigma del desarrollo sostenible. Hasta este momento, esta conceptualización tan importante no se venía manteniendo como tal, más allá de estas cuestiones que hablamos en materia de, bueno, cómo la reparación del daño ocasionado lleva esta cantidad de tiempo, la necesidad de prevención, ¿sí?, y de pensar en perspectivas a largo plazo. De allí entonces esta necesidad de que entonces los estados se comprometan efectivamente como tal. ¿Qué dijo específicamente el informe en este aspecto? Que los temas ambientales se encuentran estrechamente relacionados con las políticas y prácticas del desarrollo. En consecuencia, es preciso definir los objetivos y medidas en las esferas del medio ambiente en relación con objetivos y políticas de desarrollo. Así específicamente es lo que estableció en este marco la necesidad de establecer objetivos específicos y de cumplirlos en consecuencia. Es que así, justamente en base a la existencia de, bueno, por un lado el informe, las perspectivas en materia ambiental para el año 2000, ¿sí?, reconociendo el alcance mundial de los problemas ambientales que existían. Acá ya estamos hablando, por supuesto, de cambio climático, agotamiento de la capa de ozono. Yo creo esto también lo han escuchado, que durante la pandemia hubo un cerramiento muy grande de una parte de la capa de ozono. Y sí, porque obviamente al estar las fábricas cerradas, el grado de contaminación era mucho menor. Esto que parece anecdótico, creo que era en Venecia, que los cisnes se paseaban por los canales, los animales habían regresado nuevamente a su hábitat producto del silencio. Bueno, sí, uno lo ve en la tele y es una noticia que parece pintoresca, pero es un llamado de atención terrible. Desde allí lo tenemos que entender en base a justamente los daños que ocasiona el ser humano sobre el medio ambiente y la necesidad de recuperación que la propia naturaleza tiene en consecuencia, ¿sí? Bueno, hablábamos del agotamiento de la capa de ozono, la contaminación transfronteriza, ¿sí?, contaminación de los océanos, ni hablar. Eso es algo muy grave que está sucediendo en este aspecto, y cómo se afecta toda la cadena en consecuencia, que esto es lo más grave. El tema del crecimiento del nivel de ácido de los océanos. Eso afecta a toda la cadena evolutiva, por ejemplo, en materia de lo que hace, en este caso, a la fauna marina. El hecho de que aumente la temperatura de los océanos implica en este aspecto que el plancton, que es el alimento, ¿sí?, del que se alimentan, por ejemplo, las determinadas especies, en este caso las ballenas, el rol del krill, no pueda desarrollarse como tal. Entonces, obviamente, estas especies no crecen. A su vez, las ballenas no tienen de qué alimentarse, y de allí toda la cadena, ¿sí?, alimentaria se va afectando como tal. Bueno, ampliémoslo a todo tipo de especies con las consecuencias que ello implica, justamente en un marco de la acidificación de los desiertos, de los océanos, como se está produciendo. Bueno, fue así entonces que justamente se decide en el año 1992 convocar a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La conferencia, tal vez la han sentido nombrar, la Conferencia de Río, del 3 y 14 de junio del año 1992. En esta conferencia, sí, la importancia específica estuvo dada en que se adoptaron 5 instrumentos internacionales, de así su importancia fundamental: la Declaración de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, un programa global de acción denominado Agenda 21,
la Declaración de Principios para un Consenso Global sobre el Manejo, Conservación y Desarrollo Sostenible de todo tipo de bosques. También se dictó una convención en materia de cambio climático y otra sobre diversidad biológica. Bueno, estos principios, o sea, acá el rol fundamental de la conferencia estuvo dado porque en este marco sí se plasmó específicamente el concepto de desarrollo sostenible, que obviamente viene tomado del informe del año 1987, pero que en este caso la Declaración de Río lo que hace es establecer 27 principios más, ¿sí?, en materia de criterios que hagan justamente compatibles las exigencias del desarrollo, ¿sí?, a nivel industrial, tecnológico, desarrollo económico, con la protección del medio ambiente. De allí, por ejemplo, en el marco de sus principios, ya es una novedad, o se considera así un principio novedoso en este aspecto, que hoy en día es algo común y que debe existir en cualquier tipo de organización, y de exploración o explotación de un recurso en realidad, que tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental, ¿sí?, de cualquier tipo de actividad que pueda producir un efecto negativo en el medio ambiente. Bueno, esta conferencia lo adopta como principio, la necesidad entonces de proceder a la evaluación de un impacto ambiental, la notificación inmediata de desastres naturales u otras situaciones de emergencia que pudieran darse, el deber de proporcionar información pertinente a los estados y afectados por actividades que puedan tener algún tipo de efectos adversos en materia transfronteriza, siempre hablando, por supuesto, de efectos ambientales. Bueno, son de entre todos los principios que se fueron dictando, uno de los más, aquellos que han sido más trascendentales en este aspecto, ¿sí? La Agenda 21, como para contarles un poquito, ha significado un catálogo de programas también para la comunidad internacional, que consideraba necesario, que tenía por finalidad garantizar el desarrollo sostenible. De allí que, bueno, esta agenda en el marco de su temario incluyera temas, tópicos muy específicos sobre los cuales se habría de trabajar: la protección de la atmósfera, la conservación de la biodiversidad, el manejo racional de la biotecnología, la preservación de los mares. Fíjense cómo se va ampliando el espectro de protección, ¿sí?, y de medidas efectivas que los estados tienen que bajar a sus nacionales, a las empresas, ¿sí?, a la hora de la explotación de cualquier tipo de actividad que pueda conllevar, ¿sí?, un daño al medio ambiente. Acá lo que tenemos que tener en cuenta que si hoy como charlábamos, que consideramos a la conferencia de Estocolmo como este instrumento jurídico que fundó las bases del derecho internacional ambiental, bueno, la conferencia de Río, ¿sí?, se la tiene que entender como este nuevo impulso mucho mayor y contundente del desarrollo de las normas de protección internacional del ambiente. De aquí que tengamos estos instrumentos que son claves. Bueno, a partir de allí, las convenciones multilaterales de cooperación que se dictaron en el área, ¿sí?, incluían cláusulas de protección ambiental, consideraciones sobre protección del medio ambiente, que comenzaron a incorporarse en otras áreas del derecho internacional. De allí que a la hora de celebrar determinados tratados, ¿sí?, en materia de exploración y explotación de recursos, por ejemplo, entre un Estado y el nacional de otro Estado, por ejemplo, un privado, bueno, estos principios fundamentales tienen que tenerse en cuenta y aplicarse como tal. El principio de evaluación de impacto fiscal, bueno, lo vemos hoy en día cuando se está debatiendo el tema de la explotación del petróleo cercano a nuestras costas. Entonces, estos principios, ¿no?, de allí su operatividad. No deben quedar en un marco declarativo de normas específicas medioambientales que lo crean, sino bajarlo a la realidad de los estados y a sus diferentes relaciones, ya sea con otros estados, por ejemplo en materia transfronteriza, o la relación de los estados con privados. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de actos iure imperi, actos iure gestiones, o sea, actos de gestión por parte del Estado frente a la contratación, ¿sí?, con terceros?
Y en este aspecto, bueno, el cumplimiento de todas estas cláusulas que deben existir. Caso contrario, puede, por supuesto, generarse responsabilidad si allí no se sucediere. Bueno, acá hablamos de la década del 90, ya pasamos al año 2000, ¿sí? A la década siguiente, donde en este caso ya tenemos que hablar de preocupaciones ambientales que deben competir con la agenda internacional de la globalización económica, la desregulación, la privatización, acentuación del libre comercio, bueno, crisis de los países con altos niveles de pobreza. Imagino que varios de estos sucesos les suenan conocidos, lamentablemente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es esta dicotomía que se genera más de las veces, donde quienes más se sienten o lo sufren son los países en desarrollo. Bueno, ¿qué pondero? La preservación del medio ambiente como tal, o el hecho de la generación de determinados puestos de trabajo. Esta es una de las cuestiones que escuchamos mucho hoy en día en relación a lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, bueno, siempre lo que se debe hacer es la búsqueda de un equilibrio en consecuencia. Ahí está la clave. Volviendo a los inicios del año 2000, es que justamente, específicamente en el año 2012 en realidad, la Asamblea General decide convocar a una tercera conferencia global de Naciones Unidas sobre medio ambiente, que también en este caso se da en conmemoración al aniversario, al 10º aniversario de la Conferencia de Río, y se la conoció como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Esta cumbre se llevó a cabo en Sudáfrica, en Johannesburgo. Fueron 190 estados los que participaron. Fíjense que cada vez una mayor cantidad de estados son los que participan en estas conferencias. Allí, por supuesto, se reafirmó el compromiso con el desarrollo sostenible, sus 3 pilares fundamentales en materia de desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental a nivel local, nacional y regional, y bueno, por supuesto el marco de protección que significó en consecuencia. Se renueva este compromiso y en este marco, bueno, ¿cómo va a existir esta integración, esta sinergia, esta necesidad de que exista una solidaridad humana y la cooperación entre naciones para el aumento rápido de acceso a los servicios básicos? Acá hablamos de determinadas crisis que los estados están pasando a nivel económico y la necesidad de cooperación para que exista aún una protección del medio ambiente en carácter sostenible, y de esta forma, bueno, la afectación a los recursos, al medio ambiente, sea el menor posible. Bueno, por supuesto se asumió el compromiso de llevar a cabo actividades concretas, de adoptar medidas en todos los niveles, en materia de cooperación, promover la integración de estos 3 componentes, sí, que veníamos hablando, en materia de desarrollo económico, social y ambiental, pero un poquito siempre en un marco que lamentablemente cuando lo pasamos a la práctica queda en un aspecto de carácter declarativo. Eso es lo preocupante. Acá se habló específicamente de metas relacionadas con la erradicación de la pobreza, la modificación de modalidades insostenibles de consumo, de producción, la protección y gestión de la base de recursos de desarrollo económico y social. Acá, fíjense cómo el componente social también comienza a jugar un rol fundamental, más allá de lo que hace a, bueno, la explotación furtiva de un determinado recurso por las consecuencias o los beneficios económicos, ¿sí?, que trae. Acá ya tenemos connotaciones sociales que van a estar dadas también por los propios efectos de las acciones que implican, ¿sí?, en materia medioambiental y de devastación de recursos, porque esto es todo un círculo, es toda una cadena que, como charlábamos, por supuesto, afecta siempre al más vulnerable. Bueno,
llegamos en este caso al año 2009, donde la Asamblea General ya decide convocar a una nueva conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Esta también se llevó a cabo en Río en el año 2012, es que se celebra, y el documento que fue finalmente adoptado se tituló El futuro que queremos, así se llamó. Bueno, fíjense esta connotación hacia el futuro y la necesidad de aplicación de medidas de control en consecuencia. Allí nuevamente, por supuesto, los estados renuevan el compromiso a favor del desarrollo sostenible en todos sus niveles, integrando aspectos económicos, sociales y ambientales, ¿sí? Y bueno, reconociendo que la necesidad de vínculos, por supuesto, es lo que implica que se logre un desarrollo sostenible como tal. También se habló de la erradicación de la pobreza, un crecimiento económico sostenido, ¿sí? y duradero a lo largo del tiempo. Esta cuestión que hablamos en materia de sostenibilidad dentro de índole intrageneracional, ¿sí? De allí esta importancia. Y por último, justamente es la que da paso en un futuro a lo que fue en el año 2015 la Conferencia de París y el rol fundamental de la Agenda 2030, que da nacimiento previamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Este acuerdo, justamente que se celebró el 12 de diciembre del año 2015, en base a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21, bueno, estableció una serie de objetivos a largo plazo, ¿sí? Para todas las naciones, para la comunidad internacional en su conjunto. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, para limitar el aumento de la temperatura, ¿sí? global del planeta, esto que hablamos también en lo que, todas las afectaciones, en lo que hace a los océanos, los bosques, las desertificaciones, otras zonas donde llueve en grados extremos con las consecuencias que ello significa. Bueno, por supuesto, revisar los compromisos. Exactamente, Gastón. Revisar los compromisos de los países cada 5 años, ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar los efectos del cambio climático. Acá hay puntos donde sí se fortalece la resiliencia, se mejora la capacidad de adaptación de los impactos al cambio climático, bueno, pero no alcanza con justamente proceder a la toma de ofrecer mitigaciones económicas. No, ese no tiene que ser el rol de las grandes potencias. Volvemos nuevamente a los intereses de los estados, esto que venimos hablando en materia de la comunidad internacional, y cómo muchas veces de la práctica a los hechos concretos, bueno, hay un largo trecho. Esta, lamentablemente, es una temática más donde justamente esto se sucede. ¿Qué se ha establecido específicamente en este acuerdo? Que se implementan ciclos de 5 años con acciones específicas, ¿sí? Donde los estados progresivamente tienen que ir abordando determinados objetivos en materia climática, y cada 5 años lo que se va a hacer es revisar justamente que dichos objetivos hubieran cumplido como tal, ¿sí? O sea, obviamente se trata de una contribución determinada a nivel nacional, así específicamente se la denomina, donde tiene que existir un plan nacional actualizado de acción en materia climática y el deber del Estado de comprometerse en consecuencia. Por eso justamente cuando hablábamos de la retirada de Estados Unidos de este tratado con las implicancias que ellos significan, justamente ¿en qué versa? En esto, en el hecho de que los estados dejan de comprometerse como tales y de allí las consecuencias que significan. ¿Pero por qué esto sucede también? Porque, como siempre, acá configuramos la normativa internacional con la respectiva política internacional que van de la mano, ¿sí? Acá, por supuesto, tiene que haber un interés efectivo por parte de los estados de sancionar a aquel estado que no proceda al efectivo cumplimiento de la normativa
normativa específicamente establecida, ¿sí? Generar la responsabilidad internacional y que en consecuencia proceda a la reparación del daño respectivo que hubiera ocasionado, a la compensación correspondiente, si así lo ameritare, de las acciones, de las consecuencias que se hubieran producido en base a su accionar. Acá, por ejemplo, Estados Unidos sale del Acuerdo de París, y sí, obviamente condenamos el hecho, a sectores que lo hicieron, por supuesto, no todos, pero no dejó de significar eso, más allá de las consecuencias específicas que tendrían que haberse dado en base a haberse justamente retirado. Tengamos en cuenta por qué tienen tanta importancia estos tratados, porque, bueno, justamente, por ejemplo, el de la COP21 tenía a Estados Unidos, bueno, China como parte, el rol de Brasil también, porque acá esto sí es muy acreditable a la comunidad internacional y debe celebrarse. También ha dado lugar, más allá de la existencia de este acuerdo marco general para la comunidad internacional en su conjunto, también la importancia de alianzas entre estados, ya sea a un nivel regional. Acá hay un rol importante en materia de cooperación sur-sur, que estos objetivos tienen ya valoraciones mucho más intrínsecas y que se aplican como tales en el resto de tratados que los estados celebran en consecuencia. Más allá de que sean en un marco sectorizado, pero dentro de esa forma resultan sí aplicables y operativos. Bueno, acá tenemos específicamente ¿sí? cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y la necesidad, bueno, de su atención, preservación y aplicación en consecuencia. Bueno, muy rápidamente para avanzar en lo que nos queda de la clase del día de hoy, las fuentes, por supuesto. Bueno, esto no vamos a ahondar mucho, todo lo que es tratados, los principales tratados ya los hemos venido abordando en extenso, un poco el rol de la costumbre internacional en este aspecto. Bueno, más que nada vemos los principales antecedentes en materia consuetudinaria en lo que hace a aquellas prácticas de gestión en materia de daños transfronterizos y acciones sensibles en materia transfronteriza. En estos puntos específicos sí podemos encontrar a la costumbre internacional vigente, la obligación de prevenir, la obligación de cooperar, entendidas por supuesto en un marco genérico, pero fíjense cómo venimos viendo en el marco de evolución normativa de la temática ambiental, cómo estos valores ¿sí? resultan ser entendidos como una práctica. La obligación de prevenir, que hoy en día también lo entendemos como un principio, por supuesto, pero que también se configura como una manda vinculante ¿sí? para los estados a partir de, bueno, el accionar de los mismos frente a su posterior establecimiento en los diferentes tratados como se han ido llevando a cabo, pero ya lo tenemos en instancias anteriores de índole bilateral, por ejemplo, donde aún si bien no existían estos principios entendidos como tales, o sea, estos principios comunes de los que venimos hablando, sí ya se dan estas obligaciones íncitas y los estados proceden a su cumplimiento como tal, más allá de que no se encuentren hasta este momento dispuestas en un tratado. Hoy en día sí, pero tenemos este antecedente previo. La necesidad de negociar de buena fe a los fines de llegar a un acuerdo en caso de aprovechamiento de recursos naturales compartidos. También podemos entenderlo en este caso como un principio ¿sí? dado por la costumbre internacional, así que es muy, muy importante para lo que significa, ¿no? A la hora del carácter vinculante, la costumbre internacional, al igual que los tratados, por supuesto, y el hecho de ratificarlos por parte de los estados. Bueno, todas estas cuestiones que venimos hablando y que hacen un correcto manejo, preservación, prevención, preservación,
accionar y, bueno, posterior reparación si se produjere un daño respectivo en lo que hace al medio ambiente. Y de allí los principios, ¿sí?, del derecho internacional ambiental que se fueron gestando a lo largo de toda esta evolución de la que venimos charlando. Bueno, por supuesto, el derecho a un ambiente sano, ya hemos hablado al respecto, cómo el mismo se fue gestando, ¿sí?, a lo largo de todo este tiempo. El deber de prevenir, ¿sí?, reducir y controlar el daño ambiental, también un punto fundamental que lo estuvimos tratando a lo largo de la clase del día de hoy, la debida diligencia por parte del Estado, ¿sí?, a la hora de cumplimentar las pautas específicas, al momento de contratarse, que las mismas se encuentren, ¿sí?, inmersas en el propio ámbito de aplicación de las disposiciones, los derechos y los deberes que determinada contratación implique posteriormente en consecuencia a la hora de proceder a la protección del medio ambiente en base al uso o la actividad que se lleve a cabo y que pueda generar o producir algún tipo de daño al medio ambiente como tal, el principio precautorio, por supuesto, que también lo hemos tratado también en el marco de otras clases, pero en este punto, por supuesto, lo vemos siempre frente a esta cuestión íncita de prevención previa, de evitar justamente la producción del daño menor, y de allí el principio consecuente basado en la evaluación previa del impacto ambiental. Que justamente versa en la necesidad de establecer cuál es el impacto ambiental previo y de allí, en consecuencia, bueno, establecer si resulta o no procedente y necesario proceder a la toma de, bueno, o sea, a llevar a cabo esta determinada acción que implica en consecuencia, ¿no?, la actividad. El deber de cooperación entre Estados, ¿sí?, en caso de riesgo ambiental transfronterizo, la responsabilidad sobreviviente, bueno, lo vimos en este aspecto en lo que hace a un principio, no solo un principio de derecho medioambiental, sino dado por la costumbre internacional, ¿sí?, la responsabilidad internacional que puede existir en consecuencia, ¿sí?, la responsabilidad sin delito, la responsabilidad por la comisión de actos no prohibidos por el derecho internacional, pero que pueden sobrevenir en algún tipo de necesidad de reparación de un daño porque son actividades riesgosas. Acá un principio que se aplica mucho en este aspecto, ¿sí?, el principio contaminador-pagador. Obviamente en este marco, ¿qué quiere significar? Bueno, que es aquel según el cual los costos de la contaminación obviamente deben ser soportados por quien los hubiere generado como tales. Acá particularmente el significado, la aplicación que tiene en consecuencia está dado por o sea, la naturaleza y la extensión de los costos, las circunstancias que permitan o no la aplicación, ¿sí?, de proceder a tomar determinada acción frente a lo que implica la contaminación que pudiera ocasionar y frente a la responsabilidad, por supuesto, que deba generarse frente a la contaminación que se ocasionó, los mecanismos económicos, la aplicación de reglas de competencia. Acá hablamos de muchos puntos que hacen específicamente a actividades económicas que pueden traer aparejados, ¿sí?, la necesidad de responder por el daño que se hubiere ocasionado. El principio llamado de la cuna a la tumba, bueno, ¿qué significa? Que justamente todos los residuos de contaminación que se hubieran producido al momento de llevar a cabo una determinada actividad como tal,
Bueno, el propio generador de dicha contaminación es quien tiene que proceder mediante los mecanismos legítimos y legales específicamente dispuestos por el derecho internacional y la normativa interna del Estado en consecuencia, ¿sí? Proceder a eliminar dichos restos de contaminación en un marco específico, por supuesto, que afecte, aún en la menor medida posible todavía, ya el daño, ya la contaminación la produjo. Bueno, desastre de esos restos de contaminación como tal. A eso es específicamente referencia este principio. El monitoreo constante de actividades que puedan afectar el medio ambiente y el nivel adecuado de actuación. Acá tenemos un rol fundamental dado por los estados. Bueno, acá no solamente por los estados, también pensemos en el rol de la sociedad en su conjunto, las organizaciones no gubernamentales, y en ese aspecto, bueno, este deber de íncito de control que existe, ¿no? Y el foco puesto en el Estado a la hora de dar cumplimiento con las normativas específicas que hacen a la preservación del medio ambiente. Desarrollo sostenible, lo venimos trabajando en extenso, lo mismo el tema de la responsabilidad intergeneracional. Un poco habíamos hablado ya en un principio de lo que significaba el Acuerdo de Escazú, que ya les digo, los invito a adentrarse en la temática, pero pensemos que dentro de los principios, los derechos que preserva, justamente también está íncito, más allá de lo que tenemos como el principio de acceso a la información, no está acá en el Power, pero también es un principio muy fundamental y ampliamente reconocido hoy en día en materia de cooperación y de protección internacional del ambiente. ¿Por qué? Porque asegura la participación de los ciudadanos, ¿sí? En este caso, en el proceso de toma de decisiones. Se supone que facilita la adopción de medidas preventivas, de mitigación, influye en la conducta de los individuos y de los consumidores, y implica el relevamiento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado. De aquí la importancia, ¿sí?, de que justamente este principio se encuentre íncito como tal a la hora de la cual el Estado justamente ha de contratar con un particular, porque tiene el deber el Estado como tal de proceder a otorgar la información correspondiente en base a las cláusulas específicas sobre las cuales se está procediendo a contratarse, a obligarse ante una determinada actividad, y cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias para el medio ambiente. Tengamos en cuenta que este tipo de contrataciones, que hoy en día continúa haciéndolo como tal, más allá de que ha habido una evolución en este aspecto, son contratos totalmente privados a los que no es de acceso público cada una de sus cláusulas. Hoy en día, por supuesto, hay cláusulas en este tipo de contrataciones que no continúan siendo privadas como tales para las partes, pero este principio amplía el marco de conocimiento por parte de la comunidad en su conjunto de cómo el Estado hace uso, sí, de los recursos y la explotación de este tipo de actividades que obviamente generan un impacto ambiental. Bueno, dentro de estas características es que se da el marco también de defensa en este aspecto a quienes se consideran defensores y defensoras y defensores y defensoras del medio ambiente. Así específicamente está normativizado. ¿Y a qué hace referencia? Acá no sucede en un marco como tal, más allá de que grupos como Amnistía Internacional lo han demarcado, pero no tenemos, o al menos un conocimiento efectivo de persecución a defensores de los derechos medioambientales. No se da en un marco como tal, ya les digo, aquí en la Argentina marcado, pero sí en otros estados. Es muy común que esto suceda, por ejemplo, en estados de América Central, donde muchas personas son perseguidas justamente por defender al medio ambiente como tal. Fíjense las connotaciones que significan, ¿sí?, en consecuencia.
¿Me veían ustedes? ¿Me escuchan bien? No, profe, a usted no se le Sí, veía. se escuchó pero se bien escuchaba. todo el audio. Sí, perfecto. Ah, Sí, bueno. como se escuchaba bien, yo creo que, Y yo por lo menos no dije nada porque se Pensé que escuchaba había bien. apagado Bueno. a propósito por el No, tema de sí, yo no. internet. pensé lo mismo. No se le No, cortó la en otra ningún vez me momento, pasó eso lo sí. mismo. Bueno, por lo menos para algo El audio sirvió, porque la estuvo otra vez bien. me pasó exactamente lo mismo. Bueno, espero que ahora me escuchen. Bueno, ya no comparto el Power, igual espero que me escuchen. Pero hablábamos específicamente de... Esperen que con esto se me fue. El convenio de Escazú. Esto. Que los invito a investigar al respecto. Es más, el año pasado, desde el CIDIR, desde el Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional, estuvimos participando en un informe otorgado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra muy interesada en justamente poder analizar cuáles son las consecuencias de la persecución a quienes justamente defienden los derechos medioambientales. Esto es muy, muy grave. En Guatemala es muy común, Guatemala, Honduras y El Salvador. Específicamente la Comisión Interamericana estaba interesada en estos 3 estados frente a la persecución que se daba de los agentes, ¿sí? de personas, de ONGs, de diferentes asociaciones, organizaciones que defienden al medio ambiente frente a contratos que el Estado celebra con particulares, donde, bueno, el grado de contaminación, más que nada de deforestación en este aspecto, es tremenda, es terrible, y no hay un grado de protección suficiente, y un deber por parte del Estado, o sea, un compromiso por parte del Estado en consecuencia, ¿sí? Acá tenemos grandes repercusiones en materia de responsabilidad internacional y donde los Estados deben responder. Así que se los voy a compartir, así lo tienen también porque es muy, muy importante. Bueno, chiquis, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Vimos un poco todo el tema de la evolución en materia de derecho ambiental. Les voy a subir Profe, el Mariano fallo dijo que él ya para que lo terminó y tengan. que el lunes no teníamos. ¿Tenemos igual? Bueno, no lo sabía, no sabía que él había terminado con los temas. Bueno, Vimos zona económica entonces exclusiva, ya alta mar. quedamos. No, yo por si por ahí le ¿Plataforma aviso. continental? Sí, también. Yo por si por ahí le Perfecto, aviso a porque me usted que va dijo a dar que la le quedaba clase. pendiente. También según No, no. cronograma, hoy es la última clase con usted, profe. ¿Es así o no? Exactamente, es la última. Porque teníamos previsto en realidad la entrega del problema para el día, no recuerdo si era miércoles o 8. jueves, pero como quedaba muy cerquita, por eso no habíamos tomado la clase del día miércoles. Lo ampliamos para que tengan un poquito del fin de largo, quienes lo quieran enviar antes, por supuesto, mejor. Si no tienen hasta el día sábado, igualmente cualquier duda, cualquier consulta, me dicen y la abordamos para la resolución del problema, por supuesto. Y bueno, en lo que sea Gracias, también profe. en el del coloquio me avisan y lo tratamos también. Si no, ya nos estamos viendo, ¿sí? Cualquier cuestión el día 14 con el coloquio final, donde, bueno, antes igualmente vamos a estar comunicados, así que quédense tranquilos, todas las notas entregadas, así que va a estar todo completo para dicha fecha. Profesora, Sí. ¿esta clase se sube después a la lista de YouTube? Sí, sí. Saberlo. Gracias. Todas están, imagino que sí, cualquier cosa me avisan, pero todas se graban en la nube y después el Gracias. centro es quien las sube al canal. Bueno, Bueno, chicos, entonces nos estaríamos viendo el 14 por esta misma plataforma. exactamente como siempre, por este mismo canal. Y creo Bueno. que a la misma hora o tal vez un poquito más temprano. Bueno, les deseo buenas noches, que descansen. Y bueno, Gracias, veremos qué profesora, pasa el igualmente. sábado. Que nos vaya bien también, que sigamos en camino. Y gracias que Gracias, estuvieron profe. todos presentes el día de hoy. No tenía mucha fe de cuántos íbamos a hacer, así que les agradezco la presencia en la clase. Que descansen. Igualmente, Gracias, profe, profe. Muy gracias. buena la Muchas charla. gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.